Qué hermoso es estar en la casa del Señor. Qué hermoso estar alabando, decirle al Espíritu Santo que queremos más y más de Él. Creo que ya con esta última canción ni siquiera necesitaríamos predicar, porque el deseo profundo nuestro es conocer más acerca del Señor y conocer más y experimentar más profundamente su Espíritu en nuestras vidas. Que el Señor nos permita cada día vivir menos de nosotros para que Él viva más en nosotros. Ese es el secreto de lo que alguien ha llamado la vida intercambiada. Yo le entrego al Señor mi necesidad para que Él me llene con su plenitud. Amén. Estamos estudiando en este tiempo las cartas de Jesús a las 7 iglesias en Apocalipsis. Y hoy nos toca en el capítulo 3 la carta a la iglesia de Sardis. ¿Alguien conoce Sardis? Bueno, yo tampoco. Es una de las ciudades más intrascendentes de las 7 a las cuales se dirigen las cartas. Tan intrascendente que ya ni existe en el día de hoy. Esta ciudad estaba en algún lugar de lo que hoy es Turquía. Y dice Jesús, a través del apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia de Sardis: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, realmente queremos oír lo que tu Espíritu habla a tu iglesia. Señor, queremos en esta mañana oír tu voz para cada uno de nosotros. Señor, con todo nuestro corazón queremos escucharte. Queremos escuchar tu voz con claridad y queremos recibir tu presencia y tu consuelo en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre que recibimos una carta, ponemos primeramente nuestra atención en la carta, en el mensaje, en lo que dice la carta. Y si alguien envía una carta es porque algo tiene que decirnos, algún mensaje tiene que darnos. Pero también es muy importante que pongamos nuestros ojos, nuestra mirada y nuestra atención en el autor de la carta, en el remitente, en aquel que nos envió un mensaje. Porque a veces el remitente es más importante que el mensaje en sí. Esta carta
está considerada como la más desalentadora de las 7 cartas que Jesús manda a las 7 iglesias de Apocalipsis. Cosas buenas no hay muchas. Más bien, el Señor tiene advertencias que dar a esta iglesia. Pero termina el Señor mostrándose como un Dios de misericordia y sobre todo como un Dios salvador. Dice, al que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué promesa tan hermosa. Esta promesa está para aquellos que dice que no han manchado la ropa, son dignos y andarán con él vestidos de blanco. Más adelante, en este mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 7, versículo 14, Juan ve una multitud y le pregunta al ángel que lo está guiando en este recorrido, ¿quiénes son esos? Y el ángel le dijo, son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Y al final del libro de Apocalipsis, en el 19, capítulo 19, versículo 8, dice que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Si esa multitud que estaba ante el trono blanco son los que, dice, están saliendo, en la versión Reina Valera dice que han salido, esta versión es anterior, dice, están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Para salir de algún lugar, ¿qué es necesario? Estar en ese lugar. Yo no puedo salir de un problema si no tengo un problema. Entonces acá lo que nos está diciendo es que nosotros tendremos tribulaciones, tendremos problemas, tendremos dificultades, pero el Señor nos va a sacar de todas ellas. Y esta iglesia es una iglesia que recibe la carta de quien se identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. 7 es un número simbólico en la Biblia, no significa que haya 7 espíritus santos, sino que el 7 representa la plenitud. Jesús, como Dios, es la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu Santo habitó en Jesús mientras vivió en la tierra. Y Él tiene los 7 espíritus, la plenitud del Espíritu de Dios y las 7 estrellas. La plenitud, la totalidad de la iglesia de Dios está en las manos firmes y amorosas de Jesús. Y nosotros, como parte de esa iglesia universal, estamos en estas mismas manos firmes y amorosas. Si miramos las cosas humanamente, a veces parecería que estamos más bien a la deriva. Parecería como que vamos flotando en el viento, pero estamos en las manos del que tiene las 7 estrellas, tiene el control completo de lo que pasa en la iglesia y en el mundo. Y dice, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de Dios.
A nadie nos gusta que nos digan estas cosas. Preferiríamos que el Señor nos diga otra cosa. Pero esto es una advertencia más que un juicio. El Señor dice: conozco que tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Muchas veces podemos hacer cosas por tradición, porque siempre se hicieron así, porque son parte de nuestra tradición, de nuestra denominación. Pero la fama no es lo que le interesa al Señor. Al Señor le interesa lo que está dentro de nuestro corazón. Por eso he titulado este mensaje Ser y no tan solo parecer. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento cuando Samuel es enviado a la casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel, y él está delante de todos los hijos de Isaí, y cuando aparece el primero, todo impresionante, grandote, dice: es este el futuro rey. Y el Espíritu Santo le dice: no, no es este. Entonces aparece el segundo, también impresionante, y dice: debe ser este. Y van pasando todos los hijos, y al final Dios le dice a Samuel, 1 Samuel 16:7, pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. A Dios le interesa más lo que tenemos dentro del corazón que lo que la gente ve a través de nuestra conducta o de nuestras acciones. Hay un pasaje en el cual Jesús va con los discípulos y ve una higuera con mucho follaje y dice que tiene hambre y va a buscar higos. ¿Y qué encuentra? Que solamente tenía hojas. Entonces Jesús maldice a esa higuera y esa higuera se seca. Porque lo que Dios quiere no es que nosotros tengamos follaje, apariencia, estemos llenos de actividades, sino que lo que le interesa es el fruto que hay en nuestro corazón, el fruto que produce nuestra vida. Y para tener ese fruto, nosotros necesitamos, como dice ahí en Juan 15, estar unidos a Jesús. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el consejo que le da Jesús a esta iglesia, que tiene fama de estar viva, pero que para Dios en realidad está muerta, dice: despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Despierta. Dice: recuerda lo que has recibido y
oído, obedécelo y arrepiéntete. Esta iglesia, por ser la quinta iglesia, seguramente representa a una iglesia no de los comienzos de la iglesia cristiana, sino que representa a una iglesia de una edad posterior. Una edad en que seguramente las tradiciones habían sustituido a la sencillez de la vida espiritual de los primeros creyentes. No está mal que nosotros tengamos denominaciones, que tengamos organizaciones, que tengamos estructuras. El problema es cuando esas estructuras y esas denominaciones nos dan un marco para vivir por nosotros mismos y olvidamos la presencia constante y genuina del Espíritu Santo que debe reinar en la iglesia del Señor. Y creo que hoy, más que nunca, nuestra iglesia, las iglesias en general, como esta iglesia de Sardis, debemos mirar hacia nuestros orígenes. Debemos recordar cuál ha sido nuestro origen y volver a él. Y esto es particularmente importante en un día de hoy, que no es un domingo cualquiera. ¿Qué domingo es hoy? Pentecostés. Hoy celebramos aquel glorioso domingo en que el Espíritu Santo fue derramado y dio origen a la iglesia. Por eso nosotros debemos mirar para atrás, no para volver al pasado, sino para nutrirnos del origen de la iglesia cristiana, que no fue un origen histórico, sino un origen espiritual. Cada día debemos mirar el original para tratar de copiarlo y reproducirlo. Arrepiéntete, despierta, mantente despierto, mantente en comunión con el Espíritu Santo, con el Señor. Dice, si permanecéis en mí y yo en ustedes, entonces llevaremos mucho fruto. Los primeros creyentes, se nos relata aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuando Jesús se fue, quedaron a la expectativa. En estos días justamente vimos una película que recreaba esos días y los discípulos se preguntaban unos a otros, ¿y cómo será el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a saber cuando venga? Y alguien que en la película representaba a Pedro le decía a los otros, no se preocupen, cuando venga el Espíritu Santo lo vamos a reconocer, porque su presencia será inconfundible. Y así sucedió. Cuando vino el Espíritu Santo, a los apóstoles no les quedó ninguna duda que eso tan extraño que había venido era el derramamiento del Espíritu. Pero Jesús les dijo ahí en los primeros versículos del libro de los Hechos, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y en Hechos 2 se nos relata ese glorioso momento del día de Pentecostés. Dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés. Y ahí se desató
toda la gloria de la iglesia cristiana. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y en ese lugar donde estaban unánimes, y por eso es importante que nosotros estemos unánimes y expectantes, esperando, aguardando y anhelando ardientemente en nuestro corazón que el Espíritu Santo se derrame y se manifieste día a día en nuestra vida y en nuestra comunidad como iglesia. En el caso de los discípulos, dice que se les repartieron como lenguas de fuegos que estaban sobre ellos, y a partir de ahí comenzaron en el poder del Espíritu a hacer prodigios, milagros y señales. Eso es lo que nos dice acá la palabra que hacían. Y estaban tan llenos del Espíritu, tan abandonados a su control, que dice que algunos pensaban que estaban como borrachos. Otros, dice en el versículo 12, desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué les está pasando? Otros se burlaban y otros, dice que resistían al Espíritu Santo. Y esto se sigue dando en la actualidad. Pero nosotros, los verdaderos hijos de Dios, nos dejamos llenar de tal manera que podemos experimentar sus milagros, señales y prodigios. El Señor nos sigue diciendo, despierta, reaviva tu fe, reaviva tu dependencia de mí. En este día de Pentecostés, el Señor nos sigue diciendo, lo que tú hagas no es tan importante. Lo importante es lo que me dejes hacer a mí a través de ti. Y no importa en qué tribulación estemos pasando, si lavamos nuestras ropas en la sangre del Cordero, saldremos blancos y resplandecientes. Recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Cada día debemos recordar que el origen, como creyentes y como iglesia, es aquel glorioso momento de Pentecostés. Aquel momento tan sencillo, personas tan sencillas, pero un Dios grandioso. Y esto sigue siendo vigente para nosotros. No importa cuán sencillos seamos, cuántos pocos recursos tengamos, cuán apretado esté nuestro cinturón, cuánta necesidad pasemos. Lo que importa es cuán grandioso es Dios. Lo que importa es el poder del Espíritu que nos hará salir vencedores, nos hará salir vestidos de ropas blancas y aseguraremos que nuestro libro seguirá inscrito en el libro de la vida y estaremos la eternidad con Él disfrutando de su gloria. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que salgamos hoy con un renovado interés, con una renovada entrega, con una renovada hambre por escuchar la voz del Espíritu Santo. Estemos seguros que cuando es el Espíritu el que nos habla, se nota. Lo sabremos. En el mundo podemos escuchar muchas voces que tratarán de confundirnos. Pero cuando nuestro corazón está dispuesto y escuchamos la voz de Dios, esa voz es poderosa, su presencia es poderosa y es inconfundible. Celebremos este día de Pentecostés, celebremos que el Señor no solamente murió, no solamente resucitó, sino que volvió, de acuerdo a su promesa de no dejarnos huérfanos
y derramó su Espíritu para que nosotros ya no vivamos en necesidad, no vivamos en nuestras limitaciones, sino que vivamos en su poder y en su llenura. Que cada día de nuestra vida sea un día de Pentecostés. Que donde vayamos se perciba la presencia del Espíritu. Se respire a través de nuestro su presencia. Y que la gente pueda decir, como decía de los primeros discípulos, estos que trastornan el mundo entero han llegado hasta aquí. Que donde lleguemos se note que llegó el Señor.